En el caminar de nuestra vida, de todos los que estamos aquí, nos damos cuenta que la vida para todos nosotros es una lucha, es un camino lleno de satisfacciones, de alegrías, pero también en la lucha, en medio de preocupaciones por las dificultades que vamos teniendo. Y a veces estas dificultades nos aguadan un poco y sentimos también miedo ante dificultades mayores. Es la experiencia nuestra y la experiencia también de los mismos discípulos, de los mismos apóstoles de Jesús. Ellos fueron llamados por el Señor, lo escucharon y lo vieron de primera mano en su hablar y en su actuar, y a pesar de todo, sentían miedo, porque no miraban todo claro. Y ya sabemos nosotros lo que pasó al comienzo de la pasión. Cuando se llevaron preso a Jesús, ¿qué pasó con los apóstoles? Solo uno de ellos se quedó, Juan, el más patojo, el muchacho de los apóstoles. Los otros, patitas, ¿pa' qué te quiero? Y se fueron a esconder. Experimentaron el miedo. Y Jesús sabía que sus apóstoles se iban a aguardar en los momentos de la dificultad mayor. Y por eso tenemos hoy, en este domingo, el relato de la transfiguración, que Jesús, más allá de la apariencia humana que tenía, porque como hombre era igualito que nosotros, no tenía ningún resplandor normalmente, pero en el monte, en una parte elevada, el Señor muestra su gloria. Y al mostrar su gloria, el Señor quería animar, el Señor quería fortalecer la debilidad de los apóstoles para lo que se iba a venir. Ya la pasión está cerca y ya Él había anunciado que padecería y sería muerto en la cruz. Ya lo había hecho. Y entonces por eso quiere animar. Jesús es acompañado. Lo acompañan 3 de los apóstoles. Pedro, que hemos escuchado hoy en la segunda lectura, como él, como testigo de la transfiguración, da testimonio de lo que pasó ahí. Y recordemos, Pedro, el apóstol, y nosotros los cristianos, somos testigos de lo que Jesucristo está haciendo. Pero además de Pedro, estaban 2 hermanos, Santiago y Juan, el muchacho de los apóstoles, el más joven. Pero no estaban solos. También hubo en ese momento otros 2 grandes testigos. Moisés, que representaba la ley del amor de Dios, porque la ley es un camino de libertad para el amor. Y estaba también Elías, el profeta,
Y Jesús es el más grande y está en la línea de los profetas. Y todo aquello que anunciaron los profetas se va a cumplir en Jesús. Ese es el primer detalle que hemos de comprender de la palabra de hoy. En segundo lugar, es el Padre el que da el testimonio más grande. Cuando en medio de la nube se escuchó la voz: este es mi Hijo amado, el predilecto, escúchenlo. ¿Se trata de qué? De que el creyente, en primer lugar, es aquel que ama a Dios de cerca. Nosotros allá en Zacapa tenemos un dicho: el amor de lejos es amor de babosos. A Dios se le ama de cerca. ¿Por qué? Porque Él a nosotros nos ama de cerca. Y entonces la primera condición del creyente, amando a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser, es escuchar la palabra y llevarla a la práctica. De eso se trata. Porque si no, uno no es cristiano. Miren, en todas partes se dice cristiano el matón, el asesino. Se dice cristiano el político corrupto que sigue engañando al pueblo. Y nosotros hemos de estar bien atentos para no dejarnos engañar y pensar y discernir bien el voto que vamos a dar en la segunda vuelta de las elecciones. Porque nosotros como país estamos cansados de tanta corrupción, de tanta impunidad y de tanto mal. Y también en estas cosas el cristiano es responsable. Y el cristiano debe mostrar con su vida que está viendo más allá. La transfiguración era un ver más allá de lo que aparentemente Jesús daba a conocer normalmente, ver la gloria de Dios. Y nosotros, testigos del Señor, fieles oyentes de la palabra de Dios, para llevarla a la práctica y dar testimonio construyendo un Chichicastenango nuevo, un Quiché nuevo, tan sufrido por la persecución que la iglesia tuvo hace unos cuantos años. Y eso lo saben ustedes mejor que yo. Ustedes lo saben. Pero a pesar de eso, la iglesia sigue el camino. Porque la iglesia es de Cristo y puede venir cualquier cosa, gobiernos pasan, gobiernos van y vienen, pero la iglesia del Señor sigue. ¿Y la iglesia quién es? ¿Es solo el Papa? No, el Papa sin pueblo no sirve. ¿Es solo Monseñor Juan Manuel, el nuevo obispo de ustedes? Sin pueblo no sirve. Es solamente el padre Bernardo y los dos coadjutores que tienen. Sin ustedes no sirve. La iglesia somos todos. Y como pueblo unido, luchando en la vida, unidos, tenemos que seguir construyendo el reino de Dios. Y en este caminar en medio de la lucha, ¿quién es el que nos fortalece? A ver, aquí el del coro, ¿quién es el que nos fortalece? Nos fortalece Jesucristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por eso
a la tentación de aguadarnos, está la fuerza de Dios y está la confianza que nos hace pensar en que todo lo podemos en Él. Y nosotros podemos decir con una fe llevada a la práctica, sé de quién me he fiado. Y Jesús no defrauda, como la plebe de presidentes chuecos que hemos tenido, corruptos, ladrones, que han dañado Guatemala. Y que nosotros como creyentes cristianos tenemos la obligación de buscar una Guatemala mejor. Pero las decisiones son nuestras. Que el Señor nos ayude con su luz para comprender, y que el Señor nos ayude con su fuerza para que en medio de la lucha sigamos adelante, no claudiquemos, no demos marcha atrás, y que todo aquello que hagamos sea como una ofrenda perfecta en la presencia de Dios, que haga la realidad de una Guatemala nueva. Que el Señor nos ayude en todo esto.